Los derechos humanos es algo que viene desde muy, muy antiguo, ahora lo veremos, espero saber exponerlo correctamente, y el tema del uso de la fuerza también es algo que viene de muy antiguo. Dicho esto, pasemos a la presentación, si me permiten. No sé si se ve, Germán. Sí, Cecilia, perfecto. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Como pone la primera, la carátula, por decirlo así, de la presentación, mi tema va enfocado hacia el contexto histórico e internacional. No voy a entrar en legislaciones. Para eso ya tenemos un gran expositor, que es el que va a continuación, que va a hablar ya directamente de lo que es la legislación argentina dentro del campo de los derechos humanos y el uso de la fuerza. ¿De acuerdo? Mi campo no es ese. Quizás sea un poco más aburrido, quizás sea un poco menos interesante, pero va un poco el sentar las pautas de lo que es el derecho humano, lo que es el uso de la fuerza. Si se dan cuenta, no estoy utilizando términos como uso diferenciado de la fuerza, uso legal de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza y todos esos eufemismos que se han ido generando a lo largo de estos últimos años. Normalmente más por razones políticas que por un hecho real. ¿De acuerdo? Insisto en ello. Vamos a ver, ahí estamos. Derechos humanos y uso de fuerza. ¿De qué hablamos en este campo? Germán, por ejemplo, te pregunto a ti, que eres el que está normalmente, o Barrio Nuevo, cualquiera de los dos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos y uso de fuerza? Entendiendo los dos conceptos por separado, unos, hablando de los derechos humanos, los mismos los poseemos todos, ¿sí? Todo ser humano, valga la redundancia, ¿no? Y cuando hablamos de uso de Sí, la sí. fuerza, lo segmentamos a un grupo que tiene la responsabilidad de ejercerla por las responsabilidades que tiene. Así estamos. ¿Estás de acuerdo, Barrio Nuevo? Mario. Estaba sin micrófono, Cecilio. Sí, totalmente de acuerdo. Los derechos humanos inherentes a las personas y bueno, el uso de la fuerza hoy está avalado dentro del seno institucional para poder aplicarlo, ¿no? Como herramienta de uso de la fuerza del Estado hacia nuestra función. Yo voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuándo no ha estado el uso de la fuerza en un país democrático como es Argentina en estos momentos? Estoy hablando desde el punto de vista democrático. Partamos de esa premisa, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no ha estado en un país democrático como Argentina el uso de la fuerza a la orden del día dentro de las fuerzas profesionales de protección y de seguridad del Estado? Bajo un Estado democrático, Siempre están. ¿Me siempre, equivoco? sí, siempre están Siempre. y es parte de toda actividad que lleva adelante una fuerza, ¿no? Va a depender de las situaciones en que imponga esa fuerza y de los Entonces, momentos. partiendo de eso que nos ha comentado Germán, lo que tengo que decir es lo siguiente. O sea, el uso legítimo de la fuerza, el uso legal de la fuerza por parte de la policía, por parte de entidades que ejerzan la seguridad estatal, dentro de un país democrático, forma parte de cualquier constitución democrática. Partamos de esa premisa. ¿Por qué? La constitución democrática de un país, ¿para qué se crea? Para proteger a los ciudadanos. Les da unos derechos a esos ciudadanos. Todavía no le voy a incorporar la palabra humanos, voy a incorporar simplemente la palabra derechos. Y dentro de los derechos, la policía está para proteger a los ciudadanos. Esa es una de las diferencias primordiales entre lo que es el ejército y la policía. Los ejércitos están para proteger los estados, para proteger las naciones. Lo que son la policía está para proteger a los ciudadanos, ni siquiera como un colectivo general, sino como una individualidad. Los policías están para proteger a cada uno de los ciudadanos de esa nación. Y proteger implica saber utilizar correctamente la fuerza. O sea, no es un invento de determinados grupos, es algo que forma parte intrínseca de lo que es una democracia y una constitución. Partamos de esa premisa, ¿de acuerdo? Partamos de esa premisa.
¿Es un invento moderno? Pregunto, en general. Germán y Mario y los demás compañeros ya lo saben, me gusta que haya participación y busco además que haya esa participación. Germán, ¿es algo moderno? ¿Es No, algo que no, lo hayamos inventado en el siglo XXI o finales del siglo XX? no, para nada. No, no, esto Para data de nada, mucho tiempo ¿verdad? atrás. No, Yo voy a hacer un pequeño listado, ni siquiera es exhaustivo, es un listado muy general, muy, muy general. Vamos a ver, lo primero, el Código de Hammurabi. Todo el mundo lo dice, ¿verdad? Cuando hablamos de legislaciones, prácticamente es el primer código que la humanidad ha descubierto, históricamente hablando, en el cual, pues ya sabemos la frase del ojo por ojo, diente por diente y demás, y es lo que nos queda siempre como un código de venganza, por decirlo de alguna manera. Lo que la gente no se da cuenta es que el Código de Hammurabi fue un primer intento, estamos hablando de hace bastante más de 6.000, 7.000 años de antigüedad. Estamos hablando de que no podemos pretender que hace 7.000 años la gente pensara y tuviera un sentido del deber hacia la humanidad como lo podemos tener ahora. La humanidad ha tenido que ir aprendiendo como aprenden los niños. En el Código de Hammurabi, pues sí, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿quién era el responsable último de ejercer esa ley? ¿Era el propio ciudadano o era el Estado? En este caso el rey. Era el propio Estado. O sea, si se dan cuenta, es una primera legislación para que el Estado sea el que promulgue las leyes, que promulgue el camino que tienen que seguir a la hora de la justicia, que aunque hoy en día nos parezca salvaje, en aquel momento muy probablemente, seguramente salvó vidas y ayudó mucho más de lo que pensamos. Pero estamos hablando de unos 6.000, 7.000 años de diferencia. Seguimos.